Bienvenidos chicos, en este video vamos a ver cómo se crea una tabla dentro de Oracle SQL. ¿Sí? Los elementos que vamos a ver en este video son creación de tabla, creación de atributos y em, vamos a declarar la primary key. Importante cuando ustedes estén creando objetos, en este caso específico cuando estén creando tablas, yo les recomiendo que pongan comentarios, ¿cierto? Y creen dos zonas, una zona de borrado y una zona de creación. ¿Sí? De este modo van a poder ordenar un poco mejor sus elementos. Yo voy a crear una tabla, solo una. Bueno, voy a crear dos, ¿de acuerdo? Voy a crear primero una tabla que se va a llamar cliente y después voy a crear el teléfono del cliente, ¿ya? Para poder crear una tabla, el comando que se utiliza es create, ¿ya? Y create table, ¿ya? Create table. Luego tengo que ingresar el nombre de la tabla. Esta tabla específica se va a llamar cliente. Atentos a lo siguiente, una vez que he puesto el nombre de la tabla, tengo que abrir paréntesis, cerrar paréntesis y cerrar la sentencia, la consulta de SQL, ¿ya? Dentro de este paréntesis va a ir todo el contenido de la tabla, los atributos, las restricciones, correcto, y todo lo que es referente a la tabla. Yo les recomiendo que esto lo bajen, ¿cierto? Dos espacios, y que aquí en medio empiecen a declarar los atributos, ¿ya? El primer atributo que yo voy a agregar, ¿cierto? Va a ser el root del cliente. Los atributos siempre se agregan de la siguiente forma. Viene primero el nombre del atributo, ¿cierto? Luego el tipo de dato y finalmente las constraints o restricciones que tenga el atributo específico. Cada atributo, nombre, tipo de dato, ¿cierto? Y constraints. Cada atributo se separa de los siguientes con una coma. Es decir, yo puedo poner un segundo atributo, ¿cierto? Pero tengo que separarlo del que sigue con una coma, ¿ya? Con una coma. Lo mismo con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente, cada uno de ellos separados con una coma. Excepto el último, ¿sí? Excepto el último, que tiene que ir sin coma porque es el que cierra, ¿cierto? Acá lo que está cerrando es el paréntesis con punto y coma. Por lo tanto, aquí no corresponde que yo ingrese una coma. Si ingreso una coma, me va a arrojar un error. El primer atributo que voy a crear, entonces, va a ser el atributo eh, root cliente, ¿sí? CL se va a llamar el atributo. Este atributo va a ser del tipo de dato numérico, ¿sí? Y va a contener 8 dígitos, ¿ya? Esta es la precisión que nosotros le poníamos al atributo al momento de crear el modelo, ¿ya? No le voy a poner de momento ningún constraint, vamos a agregar el constraint de primary key después. Inmediatamente después del root voy a agregar el dígito verificador, ¿sí? Que va a ser un varchar2, ¿sí? Atributo varchar2, y va a contener, ¿cierto? Un espacio de 1. Este espacio es obligatorio. Cuando yo creo un tipo de datos varchar2, obligatoriamente tengo que decir cuál es el largo de ese texto, no así con el número. Esto yo podría eventualmente tenerlo en blanco, ¿cierto? Y no me va a dar absolutamente ningún problema, ¿ya? El dígito verificador va a ser obligatorio, ¿sí? Para decir que es obligatorio escribo not null, es decir, no puede tener valores en nulos. Esa va a ser la constraint. Después del dígito verificador voy a crear el nombre-cl, que también va a ser texto con un largo de 15 y también va a ser obligatorio, coma. Voy a crear el apellido paterno, que también va a ser un varchar de largo 15, obligatorio, y el apellido materno, correcto, que también va a ser perdón, aquí me faltó el 2, también va a ser texto de tamaño 15, pero este va a ser opcional, ¿cierto? No es obligatorio ponerlo, por tanto, null.
Voy a poner unos últimos datos, ¿cierto? Que van a ser el fecha de nacimiento, que va a ser date, va a ser not null, y por último una dirección, ¿sí? Que va a ser varchar 2, tamaño 40, ¿sí? Y también va a ser obligatorio. Perfecto. Ahora que tengo la tabla creada, ¿sí? Ahora que tengo la sintaxis hecha, voy a crear esta tabla. Para eso, control enter, va a ejecutar la sentencia, ¿cierto? La query, y aquí va a quedar la tabla cliente creado. Ahora, yo les dije delante que crearan esta zona de borrado, ¿cierto? Porque cuando yo tengo creada la tabla, inmediatamente arriba en la zona de borrado, pongo el borrado de la tabla. Drop table, cliente, ¿sí? Drop me permite eliminar objetos. Con table estoy especificando que estoy eliminando una tabla, el nombre de la tabla que estoy eliminando y pongo un cascade constraints. ¿Ya? Y con esto borro la tabla. ¿Ya? Entonces, esto acá abajo crea la tabla, esto de acá arriba borra la tabla. ¿Por qué es importante esto? Porque en el futuro, cuando ustedes estén corriendo el script, lo van a correr con F5, ¿sí? F5 va a correr absolutamente todo el script, ¿sí? Y, en un segundo, ahí, F va a correr todo el script, y si ustedes se fijan, cada vez que yo corro el script, me borra la tabla, me crea la tabla y eso a mí me dice que el script no tiene ningún problema. El script corre, ¿de acuerdo? Si yo tuviera un problema en la creación de un objeto, lo podría ver aquí reflejado al momento de correr el script y podría ver específicamente dónde está ese error, ¿ya? Entonces, esto es una forma más sencilla de poder buscar los errores. Voy a crear una segunda tabla, ¿ya? Que va a ser el fono CL. ¿Sí? Y después de crear esa tabla, vamos a declarar las claves primarias. Voy a poner el ID FCL, que va a ser un numérico de tamaño 3, y va a ser, como va a ser la clave primaria, lo voy a dejar por ahora sin constraint. Luego voy a poner un tipo, ¿cierto? Que va a ser varchar 2, 15, o 10 mejor, not null, y finalmente un fono, donde va a estar el número telefónico, ¿cierto? Que va a ser un numérico de tamaño 9, que va a ser obligatorio. Listo, ahora que tengo esto, ¿cierto? Puedo ordenar, simplemente para que esto se vea más agradable a la vista, ¿cierto? Yo puedo ir ordenándolo como mejor me parezca. Recuerden que SQL, ¿ya? Recuerden que SQL no hace distinciones, ¿correcto? Y no genera errores por el espaciado eh, entre los comandos, ¿cierto? Y entre los distintos elementos de las cláusulas. ¿Ya? Por lo tanto, en ningún momento se va a quejar por estos espacios que le estamos pasando, ¿sí? Y eso es algo que los puede ayudar a ustedes a ordenar esto como mejor les parezca, como les resulte más agradable a la vista, así como les resulte más cómodos a ustedes finalmente, ¿ya? No tiene por qué necesariamente ser así, puede que quieran dejarlo todo como estaba, ¿cierto? No agregar espacios, pero sí sirve para que puedan ordenarlo como a ustedes mejor les plazca, ¿ya? No les va a reclamar SQL por el espaciado. En este caso, yo ya tengo aquí creadas dos tablas, dos borrados, por tanto, si yo ejecuto, si ustedes se fijan, esto me dice que no hay ningún problema, lo primero que hace es
lo primero que hace es borrar, ¿cierto? Borrar las tablas, luego las vuelve a crear. Como no me da ningún error, ¿cierto? Los objetos se crean sin ningún problema. Ahora vamos a declarar las claves primarias de estas tablas, ¿ya? Declarar la clave primaria yo puedo hacerlo de dos maneras, a nivel de atributo o a nivel de tabla. En el cliente lo voy a hacer a nivel de atributo y en el teléfono lo voy a hacer a nivel de tabla. En el cliente, la clave primaria es esta, el root del cliente. Declararlo a nivel de atributo significa que en la zona de los constraints yo voy a ingresar una constraint específica, que en este caso va a ser la constraint de clave primaria. Para eso tengo que utilizar la palabra clave constraint y luego ingresar el nombre de la constraint, ¿ya? Generalmente lo que se hace es el nombre de la tabla -pk para indicar que esta constraint es la constraint de primary key de esta tabla, ¿ya? Pueden inventar ustedes su propia nomenclatura, esta suele ser una de las más sencillas, ¿ya? Todas las constraints empiezan igual. Constraint, el nombre de la constraint y luego la declaración de la constraint. En este caso yo voy a declarar la constraint, como es la constraint de primary key, escribo primary key. Con eso tengo declarada la constraint a nivel de atributo, ¿cierto? Dentro del atributo rootCL tengo declarada la constraint de primary key que me indica que este es la primary key de la tabla, ¿sí? Recuerden que la coma va al final de la sentencia, ¿cierto? Al final de esta sentencia. Luego voy a ir acá abajo a fono y voy a declarar acá también la constraint, pero a nivel de tabla, no a nivel de atributo, ¿ya? Entonces, voy a declarar una coma para ingresar una nueva sentencia, ¿sí? Y voy a declarar aquí constraint, le pongo un nombre, ¿cierto? Fono CL PK, la primary key de fono CL, y luego la constraint, primary key. Ahora, como estoy declarando esto a nivel de tabla, ya no de atributo, ¿cierto? Tengo que decirle cuál es el atributo que es la primary key. En este caso, como yo estaba declarando esta primary key a nivel de atributo, está claro cuál es el atributo que es la clave primaria. Sin embargo, aquí no está del todo claro porque lo estoy ingresando al final, ¿de acuerdo? A nivel de tabla, no a nivel de atributo. Por lo tanto, aquí la primary key podría ser cualquiera de estos, ¿ya? Por tanto, entre paréntesis, yo voy a indicar cuál es la primary key. Voy a crear, ¿sí? Y en este caso está todo creado sin ningún problema, ¿ya? Absolutamente sin ningún problema. Si en algún momento quieren ver, ¿sí? Estas tablas, se pueden venir acá a la selección, ¿cierto? Yo aquí tengo las tablas. Aquí pueden ver ustedes las tablas que acaban de crear. Yo tengo dos tablas creadas, cliente y FonoCL. Y si yo selecciono una de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí seleccioné cliente. Aquí puedo ver la tabla y de hecho puedo ver su representación en Data Modeler. Me voy a ir a esta pestaña donde dice Model. Un segundo que cargue, ¿sí? Esperen un segundo que cargue. Y aquí tengo la representación de la tabla, ¿cierto? Que yo estoy creando, que es una entidad, ¿cierto? Y esta entidad, ¿cierto? Tiene sus atributos, todos obligatorios, excepto el apellido paterno, que es opcional. Y tiene su primary key, que es rootCL. Puedo hacer lo mismo con fono, ¿cierto? Con FonoCL, para la cual también puedo ver su clasificación.